Vamos a iniciar la comisión con una comparecencia agrupada a petición del Grupo Popular, el Grupo Socialista y del Grupo Podemos, relativa al segundo ciclo de educación infantil. Tanto la del Grupo Popular como la del Grupo Socialista tienen más o menos la misma redacción. La del Grupo Podemos es sobre cobertura de bajas en educación infantil, pero se decidió en la mesa que podrían ir agrupadas. Si les quiero consultar si quieren hacer uso de un turno o de dos turnos. Tienen la potestad de escoger. Si es un turno, serán 10 minutos. Si son dos turnos, pues 7 y 3. Lo digo para cortar o no al interviniente. Dos turnos. De acuerdo. Pues tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, en primer lugar, dar la bienvenida al nuevo representante de Podemos que nos acompaña ya a partir de hoy. Bueno, tenemos la oportunidad hoy de tratar en esta comisión la educación infantil de segundo ciclo, es decir, la que se ofrece desde el sistema educativo entre los 3 y los 6 años de edad. Esta etapa arranca en un momento que comúnmente se asocia al ideario colectivo de la entrada en el colegio de los niños y las niñas. Ello con independencia de que los niños previamente hayan acudido a la escuela infantil entre 0 y 3 años, cosa deseable que se hace ya en el 35% de los menores en Andalucía y por encima, como saben ustedes, de las recomendaciones de la Unión Europea para el Horizonte 2020. El intervalo de los 3 a los 6 años es un periodo lleno de descubrimientos que, además, desde el punto de vista pedagógico, tiene una importancia vital para el desarrollo futuro de los pequeños. Y es que la educación a estas edades, contribuye de forma muy importante al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas. Permítame que me detenga, señoría, por la importancia que tienen en los principales ámbitos que se atiende desde las aulas en relación a estos niños y niñas de 3 a 6 años. En concreto, el desarrollo afectivo, el movimiento y los hábitos de control corporal, así como las manifestaciones de comunicación y del lenguaje, son algunos de los elementos preferentes en esta etapa. También es prioritario transmitir a los pequeños las pautas elementales de convivencia y relaciones sociales, así como ayudar al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio. Además, a estas edades debe de aportarse instrumentos necesarios para que los niños y las niñas elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. De hecho, señorías, la educación infantil es la etapa en la que se sientan las bases para el desarrollo futuro de las niñas y las niñas, tanto en su dimensión personal como social. De ahí la relevancia que tiene la tarea de los maestros y maestras que en esta etapa en la que se cimentan los valores que hacen posible la vida en la sociedad y se inicia la adquisición de hábitos de convivencia y de respeto mutuo. Por ello quiero que una vez más desde esta comisión agradecer, no puede ser de otra manera, el agradecer y la profesionalidad de los magníficos docentes que tenemos en el sistema educativo público andaluz. Señorías, además de todo lo que acabo de mencionar, el segundo ciclo de educación infantil abarca en el desarrollo de los niños las capacidades que les permite conocer su propio cuerpo y iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura-escritura, en el movimiento, en el gesto y en el ritmo. Esta etapa educativa, como saben, se imparte en los colegios de educación infantil y primaria y en las escuelas de educación infantil y es de carácter gratuito en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos. Paso, señorías, a ofrecerles algunos datos para que puedan hacerse una idea aproximada de lo que supone la educación infantil de segundo ciclo en el sistema educativo público andaluz. En el presente curso 2015-2016, el alumnado en esta etapa educativa asciende
a 253.373 niños y niñas en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, concretamente 202.595 en los centros públicos y 50.768 en concertados. Señorías, si hablamos de segundo ciclo de infantil, un dato a tener muy en cuenta es el descenso de la natalidad de los últimos años, que se ha traducido evidentemente en una marcada disminución del número de niños y niñas que inician su escolarización en esta etapa educativa. Como tuve la oportunidad de detallar la semana pasada cuando informamos del proceso de escolarización para el curso 2016-2017, el próximo curso se ofertarán un total de 96.350 plazas escolares para niños de 3 años que se incorporan precisamente a este segundo ciclo de infantil, lo que supone 1.475 plazas autorizadas menos que en el curso actual. Ello, como les decía antes, es motivado por ese descenso de natalidad. Y es que nuestro sistema educativo es algo vivo y es necesario ajustarlos a los movimientos demográficos que se producen, sin que ello suponga menoscabo en los servicios que se prestan. Y en esta línea trabajamos desde la Consejería, también desde los servicios complementarios que se ofrecen desde los centros, comedor, actividades extraescolares y aula matinal, y que consideramos esenciales en el apoyo a las familias y algo tan importante como la propia conciliación de la vida familiar y laboral, sobre todo en esta etapa educativa que nos ocupa hoy en este debate. Centrándonos de nuevo en el alumnado de 3 a 6 años de los centros educativos públicos, es decir, los de segundo ciclo de infantil, puedo decirle, señoría, que 8 de cada 10 solicitudes de comedor de estos niños son atendidas por el sistema. Un nivel también muy elevado de respuesta a la demanda lo tenemos en relación a las actividades extraescolares, cuyas solicitudes para este alumnado son atendidas en el 86% de los casos. Respecto al servicio de aula matinal, se atiende el 73% del total de las solicitudes para niños y niñas de estas edades. Y vamos a seguir apostando por estos servicios y por dar una mayor y mejor respuesta a las familias, siempre que nuestros recursos vayan aumentando progresivamente, irán atendiéndose este conjunto de necesidades. Señorías, respecto a los recursos humanos con los que el sistema educativo andaluz atiende a los niños de 3, 4 y 5 años, en las aulas de los centros públicos el número de docentes asciende a 11.572, de los que 10.282 son funcionarios y funcionarias de carrera y 1.290 son interinos. Es decir, la plantilla tiene un nivel de estabilidad cercano al 89%. Además del personal interino que está en activo en segundo ciclo de infantil, 631 ocupan una vacante para el curso completo, mientras que 659 realizan una sustitución. De este modo, podemos decir que aproximadamente el 94% de los casos los alumnos estarán a cargo de un mismo docente durante este curso, con independencia, obviamente, de las sustituciones que puedan producirse y sea necesario atender. Así que se trata de un índice alto de permanencia del mismo profesional, y convendrán conmigo que en esta etapa tan temprana es importante
que la maestra o el maestro que dé clase a los niños y a las niñas sea el mismo. En cuanto a la cobertura de bajas del profesorado, como saben, están condicionadas a lo que determina el artículo 4 del Real Decreto Ley 14 del 2012 de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que establece que las sustituciones se producirán únicamente cuando hayan transcurrido 10 días lectivos desde la situación que las origina. La Ley de Presupuestos para el 2016 ha modificado el Real Decreto y ha introducido 4 supuestos en los que puede procederse inmediatamente a cubrir la baja, que son: cuando el profesor sustituido preste atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; cuando el profesor sustituido preste servicios en centros docentes que tengan implantadas al menos 2 líneas educativas; cuando el profesor sustituido imparta docencia en segundo curso de bachillerato; y la cuarta, a la que me estoy refiriendo, cuando la causa de la sustitución sea la situación de maternidad, paternidad, adopción o acogimiento. Este Real Decreto, impuesto por el Gobierno de España, que ahora ha sido parcialmente, como acabo de decirles, modificado, con la introducción de las salvaguardas que acabo de citar, ha sido tremendamente nocivo para el funcionamiento de los centros educativos, y desde Andalucía hemos abogado y abogamos por su derogación total. Voy terminando, señorías. Somos conscientes, como les decía al principio, de la importancia de esta etapa educativa que cursan en actualidad más de 250.000 escolares en centros andaluces sostenidos con fondos públicos. Por tanto, desde el punto de vista de los recursos humanos para atender a este alumnado, como de los servicios complementarios que reciben, desde Andalucía venimos haciendo un importante esfuerzo que además no ha estado respaldado en estos duros años de crisis por el Gobierno de la Nación, sino todo lo contrario. En este, como en otros niveles educativos, hay cosas mejorables, claro que sí, y en ese empeño va a estar el Gobierno andaluz. No somos autocomplacientes, señorías, de ninguna manera, pero sí creo que es justo reconocer lo mucho que se hace y bien para que nuestros niños y nuestras niñas acudan cada día a su centro y a su clase. Como siempre les digo, señorías, en el debate constructivo me van a encontrar siempre para hablar de la educación infantil de segundo ciclo y de todos los temas que resulten de interés para esta comisión y sobre todo para la ciudadanía a la que representamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora consejera. A continuación, por el Grupo Podemos, tiene la palabra el señor de Manuel. Buenos días y, para empezar, muchas gracias a la consejera por las palabras de bienvenida. Quisiera empezar diciendo que, aunque me acabo de incorporar, soy plenamente consciente de que uno de los primeros encuentros que tuvo el área de educación del Grupo Parlamentario de Podemos fue con las maestras interinas de educación infantil y aspirantes de educación infantil de 3 a 6 años. Y ese mismo día acababan de tener una reunión con la directora general de Recursos Humanos. Lo que me cuentan los compañeros del grupo es que llegaron desalentadas, llorando porque la directora general no les ofreció ninguna salida a sus reivindicaciones y hasta llegó a animarlas a presentarse a las oposiciones de francés porque, al parecer, iban a salir más plazas. Bueno, ¿y qué pedían estas maestras? No creo que fueran cosas estrambóticas ni poco razonables. Si uno echa
un vistazo a lo que pide, por ejemplo, la plataforma PADEI, en la que se agrupan desde su manifiesto, ve que la primera preocupación es que la educación infantil es crucial para el crecimiento personal de cada individuo, así como para el desarrollo de un país en su conjunto. He querido entender que es una preocupación compartida por la señora consejera, por lo que nos acaba de decir en su exposición inicial. Pero bajando a lo concreto, junto a reivindicaciones laborales plenamente legítimas que abordaré más adelante, les preocupaba uno de esos temas que acaba de mencionar la señora consejera, ese plazo de 10 días para solicitar la cobertura de una baja en la Delegación de Educación, porque usted ha hecho referencia a que eso tiene consecuencias. Efectivamente, tiene consecuencias y son que en muchos casos las niñas y los niños pasan por distintos maestros, ahí no se cumple ese objetivo o esa cifra del 92% a la que usted se refería, y maestros y maestras a veces de especialidades que no son la educación infantil, por lo que decían estas maestras, con el trastorno que eso supone para el proceso educativo de los niños y de las niñas. Les preocupaba que esto conllevaba también la desaparición en la práctica del maestro de apoyo, el llamado cupo 14, fundamental para responder a la diversidad de las necesidades educativas del alumnado, ya que cada vez con mayor frecuencia se dedican estos maestros de apoyo a cubrir las bajas que no se pueden cubrir de otro modo. Les preocupaba el aumento del ratio en la aula y la supresión masiva de líneas de infantil en la escuela pública en toda Andalucía, en favor de la concertada, y les preocupaban los cupos de horas para sustituciones en los centros por entrañar los mismos riesgos que he señalado anteriormente. Solo en la provincia de Granada el sindicato USTEA denuncia la supresión en 4 años de 132 unidades públicas de educación infantil, sin que en ese mismo periodo hayan observado la supresión de ninguna unidad en la educación concertada. Y también les preocupaba, y aquí ya paso a esas reivindicaciones laborales que me parecen perfectamente legítimas, que la bolsa de educación infantil prácticamente y como consecuencia de todo lo anterior no se haya movido desde el año 2011, lo que ha llevado a que 300 interinos no trabajen desde entonces y que 4.000 aspirantes pierdan sus notas sin haber llegado a trabajar ni un solo día, o que el número de llamamientos haya bajado un 45%. Bueno, en el pleno anterior decía la señora consejera que nuestro grupo presenta situaciones catastrofistas y que no hace propuestas para mejorar la educación. Yo diría que no somos catastrofistas, simplemente sería irresponsable por nuestra parte cerrar los ojos ante una realidad evidente para el profesorado, pero también para las familias, cada vez más preocupadas por el deterioro de la educación y cada vez más inquietas cuando dejan a sus niñas y a sus niños en la escuela sin saber si estarán atendidos por su maestra o por una especialista de infantil, o qué ocurrirá cuando haya una segunda baja y ya no haya una maestra o maestro de apoyo para cubrirla, en el caso de que el centro cuente con un profesional de este tipo, cosa que no ocurre siempre, ya que solo se garantiza a partir de las 5 unidades por centro. Pero además de compartir esta preocupación y además de cumplir con nuestra obligación de trasladarla aquí al Parlamento de Andalucía, traemos propuestas, claro está. Y empezaría un poco, antes de pasar a las propuestas, por hacer una pregunta al hilo de su intervención. Me alegra que manifieste la misma preocupación por el Real Decreto que impide que se cubran las bajas antes de los 10 días. Pero me gustaría saber qué ha hecho la Consejería concretamente para instar al Gobierno de la Nación a que lo modifique no parcialmente en los 4 supuestos que nos ha indicado, sino de manera total. Me parece que esa modificación parcial, sin dejar de ser un avance claramente insuficiente por los casos que contempla. Pasando a cuestiones más generales, creemos que es necesario que se diseñe un plan de infraestructuras educativas que conecte inversiones con necesidades, alejado de la influencia política de los alcaldes y las alcaldesas de turno. Insistimos en nuestra propuesta de extender la gratuidad de la educación infantil al periodo de 0 a 3 años, aunque no ha sido el objeto principal de su intervención,
y estamos hablando sobre todo del periodo de 3 a 6, pero pensamos que extender la gratuidad a ese periodo de 0 a 3 años no es solo una necesidad social, no es solo un derecho, y especialmente ayer era 8 de marzo, un derecho de las madres, ya que la sociedad sigue siendo la que es y los cuidados siguen recayendo en su mayor parte en las madres, en las mujeres, sino que además, si atendemos a criterios meramente economicistas, los países que han aplicado esa gratuidad para el periodo de 0 a 3 han demostrado que es una de las mejores inversiones que se puede hacer para el futuro de un país, incluso pensando en un problema que usted ha mencionado, como es el descenso de la natalidad. Se ha demostrado que hay una correlación directa entre gratuidad de ese periodo de educación infantil y natalidad, y eso es un problema grave que tiene este país, agravado por la crisis, y que, por tanto, pensando también en algo de lo que tanto se habla ahora, como es la sostenibilidad de las pensiones, vaya terminando, pues sería señor de Manuel, una de las medidas que se podrían adoptar en ese sentido. Bueno, sí, puesto que tengo que terminar, me reservo para la segunda intervención algunas propuestas más, pero sí quería concluir simplemente diciendo que tenemos preocupaciones y tenemos propuestas, y que nuestro ánimo principal es mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, y muy en particular por lo frágil que es la infancia en esa edad, en el periodo de la educación infantil del que estamos hablando hoy. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Carazo. Y Ciudadanos no... Ah, como proponente, ¿no? Vienen primero los grupos proponentes. De acuerdo, es verdad, pensaba que era agrupada. Perdona, presidente. Bueno, gracias. Buenos días, consejera. Pues bien, yo creo que todos estamos compartiendo hasta ahora la importancia de esta etapa, la importancia de la etapa de la educación infantil en su segundo ciclo. Y todos pues hemos también coincidido en que esta etapa forja el desarrollo del niño. Creemos, consejera, que hemos superado ya ese debate de que esta etapa era meramente asistencial, afortunadamente, para empezar a valorar la tarea de los maestros, las maestras, del profesorado, reconocer esta etapa, por fin su sitio, reconocerle su sitio como etapa educativa y fundamental para el desarrollo de las capacidades de su alumnado y también para el futuro del aprendizaje de estos niños. Consejera, con este reconocimiento no basta. Creo que aquí se dio un paso muy importante, pero en este momento necesita esta etapa educativa el esfuerzo absoluto del Gobierno andaluz para mejorarla como etapa educativa. Son muchas las asignaturas pendientes que tiene esta etapa. Coincido con el portavoz de Podemos en que puede ser la más frágil de todas y que necesita ese esfuerzo, el empuje y la voluntad del Gobierno andaluz para su mejora constante. Mire, consejera, hoy tenemos muchos ojos puestos en esta comparecencia. Ha sido anunciada en las redes sociales con gran interés por parte de diferentes plataformas de interinos, por parte de PADEI. Hemos coincidido también en que todos los grupos nos hemos reunido con ellos y sabemos el esfuerzo que están haciendo a diario por dar a conocer las necesidades de esta etapa, pero también para proponer, consejera, para proponer medidas con sus propuestas constantes para mejorar esta etapa. Y mire, consejera, esta etapa viene sufriendo la no cobertura de bajas, que lo hemos mencionado, el aumento de la ratio, la supresión importante de líneas de educación infantil en la escuela pública. También ha hecho usted misma alusión a este problema. Esta etapa sufre el uso del apoyo como sustituto, consejera, o el uso de otros especialistas, también lo hemos referido, para cubrir las bajas. Y mire, consejera, así no puede funcionar correctamente esta etapa. Estas denuncias que se repiten y se repiten en todos los centros educativos de la escuela pública tienen que resolverse, consejera. Solo así comprobaremos que se está apostando por esta etapa educativa. Creo que tenemos un gran camino por delante y esto es un clamor. Ustedes hoy no pueden darnos solo datos, sino ofrecer medidas y soluciones. Consejera, es un clamor y yo creo que tenemos que agradecer y mucho a PADEI como plataforma y a esos maestros que todos los días nos estén transmitiendo noticias casi a tiempo real de lo que están ocurriendo en los centros, consejera, y usted tendría que estar escuchándoles. Escúcheles,
consejera. Yo creo que esto siempre viene bien escuchar, y sobre todo cuando viene de la mano de expertos, de profesionales que quieren mejorar la etapa y que también quieren mejorar sus condiciones laborales, quieren que se cree más empleo y que mejore la calidad en las aulas. Mire, consejera, la cobertura de las bajas es fundamental. Agilizar las sustituciones es fundamental y lo tienen que hacer conforme a la ley. No vuelva a agarrarse en el Real Decreto de 2012, consejera. Este grupo, el Partido Popular, en la pasada legislatura presentó en el Pleno una proposición no de ley solicitando al Gobierno andaluz, en primer lugar, el cumplimiento de la legalidad vigente y el cumplimiento de ese decreto. En segundo lugar, este grupo exigía la modificación del procedimiento, de ese sistema de cupos que es letal. Ese sí que es nocivo, consejera. El sistema de cupos es letal para que las sustituciones se produzcan de una manera eficaz y con la agilidad suficiente en los centros educativos, consejera. Ustedes echan la responsabilidad a los directores con ese sistema de cupos y son los que tienen que priorizar. Y priorizando al final dañan esa cobertura de las bajas precisamente en esta etapa, que es la que más sufre la no cobertura en 10 días de las bajas en los centros educativos. Lo dijimos en la intervención. Esta medida es una medida excepcional para cumplir el objetivo del déficit, para mejorar la situación económica de este país, que no voy a recordar quién nos llevó a esta situación y por qué el Partido Popular tuvo que poner medidas. En cuanto se ha podido, se ha modificado parte de ese decreto. Usted lo ha reconocido. Ojalá, con la mejoría de este país se pudiera suprimir del todo ese decreto, consejera, pero no mezcle dos debates que no tienen nada que ver, que lo están diciendo los profesores en las aulas. Usted tiene que cumplir ese Real Decreto. El problema es que ni lo cumple. Es que no se están cubriendo las bajas en 10 días, consejera. Es que no se están cubriendo en los centros educativos. Y ese es un problema y depende de su gestión. Y la celeridad en las sustituciones depende de su gestión. No enmascar el debate. Me dice que hoy no va a ser complaciente. Me alegro, porque siempre prevalece la autocomplacencia, consejera. Y en este caso ha de examinarse usted a sí misma y su sistema y el procedimiento. Y la realidad es la que denuncian permanentemente los profesores, la asociación de directores, y se lo han dicho con claridad los sindicatos educativos, que no se sustituyen las bajas y afecta de una manera directa a esta etapa educativa como gran perjudicada. Mire usted, anoche me pasaba la plataforma diferentes datos que le quiero ofrecer. La situación de la bolsa a tiempo real a 14 de febrero y evidencian que no se está sustituyendo, que esa bolsa no corre, que desde el curso 2011-2012 no corre la bolsa en esta etapa educativa. Y este curso va en retroceso, va peor. La conocen a tiempo real los profesores, a tiempo real la están comunicando y están comparando con otras bolsas. Me decían en primaria, llamando aspirantes con un 8,750 de nota, o en inglés, aspirantes con un 8,45, los PTs con un 7,65. Y me decían, pero bueno, en infantil, ¿por qué quedan aún 300 interinos por entrar a este curso, consejera? ¿Por qué esa diferencia con otras bolsas? ¿Por qué no escucha esas propuestas que les han transmitido también de cara a mejorar este sistema, a conservar la nota de los aspirantes sin perjuicio de nadie? Consejera, son propuestas que pueden mejorar la educación infantil. Yo estoy de acuerdo con usted en que la presencia de un profesor durante todo el curso es esencial. Pero tan esencial es la cobertura de las bajas cuando se producen, y no solo las de larga duración. Esto es fundamental para su alumnado, pero también es importante para los aspirantes, para los interinos y para el futuro de esta etapa y de la educación. Por tanto, consejera, en este primer turno, y a expensas de escucharla en su segundo turno, sí que quiero, consejera, pedirle un talante más dialogante con este colectivo y con el sector que representa la educación infantil de segundo ciclo. A todos se nos ha transmitido que no han sido escuchados. A todos se nos han transmitido que en las mesas no acaba de resolverse esta situación y que no les dan medidas ni soluciones. Yo creo que esta es la oportunidad, y termino, presidente, para que a raíz de esta comparecencia que ha despertado el interés de todos los grupos y que tanta atención hoy está prestando, podamos ponernos en el camino adecuado para mejorar la etapa y que para de una vez por todas tenga el reconocimiento suficiente del Gobierno andaluz como etapa fundamental, como todos hemos coincidido, para el desarrollo de los más pequeños. Muchas gracias. Gracias, señora Carazo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora... Sí, Adela, sí, pero iba a decir Segura.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera, señorías. Es indudable que en Andalucía se está trabajando por la educación infantil y se está trabajando en los dos ciclos, aunque cada uno con sus características diferentes. Porque en Andalucía, en el Gobierno andaluz, somos conscientes de cómo se está contribuyendo en estos niveles a ese desarrollo en el que todos hemos coincidido, físico, afectivo, social e intelectual de los niños y de las niñas desde que nacen hasta los 6 años. Es de carácter voluntario. Podemos afirmar que en la actualidad, de 3 a 6 años, prácticamente el 100% de los niños y las niñas acuden al colegio de manera gratuita. Ahora, en mi segunda intervención al portavoz de Podemos, le comentaré un poco el tema de 0 a 3 años. Nosotros somos conscientes que la escolarización temprana, y creo que lo estamos manifestando todos los portavoces, es un gran logro que va a incidir positivamente en la mejora del rendimiento escolar futuro. Por eso, en Andalucía se da tanta importancia a iniciativas como, por ejemplo, el programa Educa 3. Por esa razón, tan importante, porque estamos fomentando la creación de plazas en ese programa, porque nos creemos, y no tengo que recordar, no voy a perder el tiempo, porque hoy tengo otros temas y no quiero hablar de cuestiones que conocen ya todos ustedes, en el sentido del teatro mediático que se montó con el Educa 3. ¿Somos conscientes en Andalucía que hay mucho camino por recorrer? Pues claro, que nos queda tanto a España como a Andalucía alcanzar los objetivos de 2020 en la estrategia de Lisboa. Naturalmente, en Andalucía vamos a estar satisfechos, lo ha manifestado la señora consejera, hasta que no alcancemos esos objetivos, y podemos y debemos mejorar todo y cada uno de los indicadores, pero que es innegable que el sistema educativo andaluz ha recorrido un largo camino, que partimos de muy atrás, que ha acortado y superado distancias que en su día lastraron el desarrollo de Andalucía. Los nuevos avances que se están experimentando, el proceso de convergencia en el que nos encontramos, son fruto precisamente de un esfuerzo constante en recursos materiales y humanos de la Administración educativa andaluza, y lo ha dicho la consejera, sobre todo son fruto del buen hacer y de la capacitación del profesorado andaluz y de los equipos directivos de nuestros centros de enseñanza. Y hay algo que yo tengo que decir, porque, claro, yo en el trabajo y en el devenir de lo que es la portavocía, creo que las entrevistas que hacemos con los colectivos, yo las hago para luego trabajar con el gabinete, con el gobierno, para hacer propuestas, pero no estoy nunca ni en la puerta, ni estoy haciendo alarde, ni lo utilizo de escudo en ningún sitio, pues ya tiene bastante con sus problemas. Entonces, que no hemos reunido con PADEI, desde aquí, todo el mundo nos hemos reunido con PADEI, claro que sí, pero evidentemente yo no tengo la sensación esa de la reunión con la directora general, pues yo he hablado con ella, no sé con quién ha hablado el portavoz, y bueno, me imagino yo que en el discurso de la conversación la directora general le puede decir aquello que le pueda decir que puede ser más conveniente en el nivel profesional, pero ella a mí en ningún momento me han trasladado eso. Ni la he visto lloriqueando, la he visto firme, la he visto personas que tienen por delante un proyecto de vida y que lo que tienen es que intentar resolver problemas. Pero estos problemas no se resuelven solo desde una óptica. Y lo bueno y lo grandioso, y aquí quiero yo felicitarla, es que cuando empiezan a pedir cuestiones que les preocupan, no están solo en una óptica. Y bueno, y le digo a las portavoces que han intervenido, ¿y dónde tienen la seguridad de que las cuestiones que se han planteado por parte de PADEI no se está estudiando? Es decir, podemos tener problemas como el tema de la baja natalidad, podemos tener problemas de que estamos en una realidad, en la realidad en la que posiblemente hay unidades de infantil que ahora mismo pues se pueden perder, pero no hay más historias, no hay más cuestiones que puedan. Y señora Carazo, yo le tengo que decir una cosa, claro que yo coincido en la importancia de esta etapa, pero a mí me gustaría decirle que en un momento tan difícil como este, ¿cómo es posible que se agrave cuando se cuestionan todos los logros del sistema educativo y que se utilice una cuestión para llenar de incertidumbre y de que todo esto no funciona, cuando ustedes, me hace mucha gracia, que dice, no, señora consejera, usted del Real Decreto ese no hable, pero bueno, ¿cómo que no hable del Real Decreto? Pero si ustedes están legislando de forma nociva,
Y le puedo recordar muchas cosas. Ustedes están legislando de forma nociva desde el 2011. Señora Carazo, ¿cuánto redujeron ustedes en el sistema educativo en el 2011? Un 8%, el Ministerio de Educación. ¿Sabe usted que se quedó en menos de 3.000 millones? Usted lo sabe, ¿verdad? Porque, evidentemente, yo la considero a usted una persona capaz y con un análisis que lo suele hacer muy profundo. ¿Cómo nunca hace este? ¿Cómo nunca entiende que aquí no hay una cosa que es como una margarita en el campo? Que aquí todo depende de un sistema en el que hay que trabajar. ¿Usted cómo no se acuerda del 2012? Que le quitaron 360 millones más, 240 de los programas de cooperación territorial, un sablazo a los refuerzos TIC, un sablazo a los programas de lectura, un sablazo al abandono escolar, escuelas infantiles, esas que tanto le preocupan hoy. Y yo no lo escucho nunca hablar de ustedes de estas cosas. Se reducen en un 62% las ayudas a la enseñanza universitaria. Y no solamente el recorte del Ministerio, sino que además ustedes con su Real Decreto, del que no quieren hablar, recortó otros 3.000 millones. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Ustedes no quieren hablar de esto, pero es que fueron los inventores. Ustedes de pronto ideológicamente tienen el sentido de que de la crisis se va a salir de la siguiente manera. Van a aumentar el alumnado por clase en un 20%. Van a quitar al profesorado y le van a poner 25 horas en primaria y 20 en secundaria, de 18 a 20 en secundaria. ¿No sustituir las bajas? Pues ahora están ustedes haciendo todas las modificaciones. Pero no me va usted a negar que ideológicamente ustedes pensaron que las 48 horas que tardaban en Andalucía en sustituir, ustedes de golpe y porrazo las llevaron como mínimo 10 días. ¿Me lo va usted a negar? No, señora Carazo. Es que ustedes han paralizado módulos de 2000 en FP, la no obligatoriedad de ofrecer una modalidad más de bachillerato en los centros, la subida de las tasas, los repetidores pagan más y se suprime el programa Educa 3. ¿Por qué no hacemos una iniciativa, todos los portavoces, si tanto les preocupa la educación infantil al Partido Popular? ¿Cómo es posible que para usted tenga tan poquísima importancia el programa Educa 3? Porque no la tiene, lo suprimieron. Y en el 2013, ¿sabe usted qué hicieron? Otro sablazo, 623 millones y suprimieron todos los programas de cooperación territorial. Vaya concluyendo, ya vamos señora por Segura. 3.000, termino ahora mismo, como hay segundo turno, ¿no? Ya vamos por 3.949 millones, de 2011 a 2013. Y está usted preocupadísima por la educación infantil. Yo también, señora Carazo. Pero no le veo que esté usted preocupado por el sistema educativo andaluz. No lo veo. Y ahora en la segunda oportunidad le podré comentar alguna cosilla más. Muchas gracias. Gracias, señora Segura. Por el Grupo Ciudadanos, por 3 minutos, tiene la palabra la señora Escrivá. Señora Escrivá, eso ya está fijado en el orden del día y... Yo lo comenté. Solamente tengo 3. Tiene 3 minutos, por eso precisamente estoy diciendo. Son los grupos proponentes. Sí. Es por una razón muy sencilla. Ese acuerdo es un acuerdo de la mesa. Sí. Vale. Vale. Bueno, pues entonces voy a resumir bastante. Bueno, gracias, presidente, y gracias al señor letrado. Y, señorías, como han comentado, pues por supuesto en Ciudadanos también nos preocupamos por la educación infantil y somos conscientes de la relevancia que tiene en la formación de la personalidad y las capacidades emocionales de los niños. En España estamos muy lejos de lo recomendado. En los países donde son referencia a nivel educativo hay 14 niños por aula y en los casos que hay más de 14 niños por aula tienen un segundo maestro auxiliar. Bueno, en esta etapa se da que todos los niños están juntos en la misma clase porque los EOE todavía no han dictaminado los niños de educación especial. Con lo que pensamos, al igual que los otros grupos, que resulta imprescindible para el desarrollo personal de los niños que las sustituciones sean inmediatas y que la persona que sustituya sea siempre la misma. Entonces, ya sabemos, como han dicho mis compañeros, que la competencia de sustituir depende de los directores. Pero, desgraciadamente, hay una limitación presupuestaria. Y cuando se acaba esta limitación presupuestaria, los directores se ven obligados a una tramitación con la delegación provincial. Esta tramitación, esta burocracia está haciendo, pues eso, que las sustituciones se alarguen efectivamente. Es decir, que entre la norma estatal,
la autonómica de la limitación presupuestaria y la diferencia de lo teórico a lo práctico, nos vemos en dos situaciones. Una, que cuando las bajas de larga duración se saben a priori, a principio del curso, los directores tienen miedo de agotar esa jornada, con lo cual muchas veces tiran, como ya ha comentado mi compañero de Podemos, de los profesores de apoyo o de horas de apoyo que tienen otros maestros. Pero es que si la baja, aunque no haya bajas de larga duración previstas y al principio del curso se cubra cada 3 o 4 semanas, porque aunque el decreto dice a los 10 días lectivos cuando ustedes empiezan la tramitación, pero a la hora de efectiva esos son 3 o 4 semanas. Pero es que al final del curso ni eso, porque como se les han acabado las jornadas, la tramitación se alarga y pueden estar más de un mes bajas sin cubrir. Bueno, lo que acabo de explicar es a nivel general, pero es que en infantil es peor todavía, porque muchos directores, como se ven obligados a priorizar, como ha dicho el proponente de Podemos, están utilizando maestros de primaria para cubrir estas bajas. De manera que los de infantil están totalmente perdidos, porque es que hay casos donde en una misma semana 6 maestros de primaria han ido a cubrir la infantil. Pero claro, es que estos maestros de primaria deberían dedicarse al apoyo, con lo cual, por otro lado, los niños que necesitan apoyo en primaria están olvidados. Entonces, si realmente queremos apostar por el fracaso escolar, no podemos reducir el apoyo. Y como ha dicho también todos mis compañeros, es que prueba de ello es cómo se está moviendo la bolsa de infantil. Señorías, que no han llamado aspirantes, que sí que han llamado a algún interino, pero que llevan años y años sin llamar a aspirantes. Y voy terminando. Concluya. Lo que le pedimos, señora, y nuestras propuestas son que elimine las jornadas y que si no las puede eliminar, que estas jornadas se hagan con unos parámetros transparentes y realistas, de manera que agotar las jornadas sea algo puntual. Y que, por favor, no presionen más a los directores ni condicionen su calidad a el número de jornadas que están pidiendo. Y sobre todo, y aquí estoy, creo que con por usted, favor, señora Escrivá, en que hay que derogar al 100% este Real Decreto que tanto ha dañado a la calidad educativa. Y por eso espero que entre todos instemos al Gobierno central que, como dice, que ya estamos mejor, pues que quite, por favor, ya este decreto. Muchas gracias. Gracias, señora Escrivá. Tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, presidente, señorías. Hay que partir de una base, es evidente. El estrangulamiento al que el sistema educativo ha sido sometido por restricciones marcadas por el Gobierno de España. ¿Le guste o no le guste? Es principio básico al que yo tengo que hacer referencia. Y no será porque yo no se lo he dicho al ministro en ocasiones que he tenido con él, que esto se lo protesté enormemente a ver en otro ámbito en el que yo trabajaba. Pero es que se lo he protestado al nuevo ministro y le he dado razonamientos lógicos para que lo entienda. Pero, en fin, señora Carazo, yo tengo que decir lo que hay. No puedo, porque además usted me está diciendo que aplique la ley, que tengo que ser legal. Pues claro que sí. ¿Cómo voy a ser diferente? Tengo que ser lo que soy, aplicando aquello que me somete el Gobierno. Bueno, una circunstancia que hemos hecho en Andalucía son poner esfuerzos ímprobos para preservar las señas de identidad de nuestro sistema educativo. Esos que hablo yo siempre de equidad y calidad del servicio. Andalucía, y por eso también le hago referencia al proponente de Podemos, Andalucía, le recuerdo, por si se ha olvidado, que no subió la ratio, como sí se hizo en otras comunidades autónomas. Y saben que si hubiésemos cambiado la ratio, el despido no hubiese sido afectado a 4.500 personas, sino a 8.000. Y ustedes lo saben, porque lo hemos repetido numerosas veces, y eso es lo que es una medida para preservar nuestro sistema un poquito. Andalucía, por lo tanto, puso paliativos a los recortes de Rajoy en el sistema educativo público, pues ninguna crisis económica justifica la sangría de empleos y las dificultades que para la labor diaria de los centros han supuesto estas medidas impuestas.
Ciñéndonos al tema que nos trae hoy en la comisión y en concreto a la cobertura de las bajas, que prácticamente todos han hablado de ello, señoría, tengo que decirles que no es cierto que no se estén cubriendo las que se producen en los centros que cuentan con un profesor de apoyo, es decir, el cupo 14, se están cubriendo. Fíjese, y voy a por datos, que puede haber situaciones puntuales, no generalicemos. Fíjense, desde que comenzó este curso se han realizado alrededor de 1 millar de sustituciones para el primer ciclo de infantil, de las que más del 60% han correspondido a centros que contaban con maestro de apoyo, que por lo tanto se ha mantenido el profesor de apoyo en las funciones que tenía asignadas desde el principio. En lo que se refiere a la situación de la bolsa de interinos en esta especialidad, que está siendo objeto de quejas razonables por parte del colectivo y que han sido atendidas desde la Dirección General, por supuesto, porque nosotros sí que nos vemos también con todos los colectivos que nos piden cita, les detallo que teniendo en cuenta que se han producido 49 renuncias a puestos ofertados. Les hemos ofertado 49 puestos y se han renunciado. En ella hay actualmente, como bien han dicho algunos, 308, las tenemos al día también, interinos y interinas con tiempo de servicio que no han obtenido un puesto en este curso hasta este momento actual. De los 308 personas con tiempo de servicio en la bolsa, la tercera parte, es decir, 102, han solicitado solo una provincia andaluza para trabajar. Aproximadamente la mitad de ellas, 152, han pedido un máximo de 3 provincias. Unas circunstancias que obviamente reduce las posibilidades a la hora de acceder a un puesto. Señoría, como ya les he comentado, el descenso de natalidad repercute, pero es lógico que ustedes vigilan la eficiencia del sistema, son recursos públicos y, queramos o no, los tenemos que aplicar. Y fíjese, ¿saben cuántas unidades de 3 a 6 años se han reducido en estos 3 últimos años? Concretamente, 723. Ello se refleja en la movilidad de la bolsa, que es menor de lo que había sido en otros momentos, pero les digo una vez más, la realidad demográfica es la que es. Las bajas que se producen siguiendo el procedimiento habitual se están cubriendo y claro que se usa al profesor de apoyo cuando se produce una primera baja de corta duración en el centro, en ese centro que tenga 5 más unidades de infantil de segundo ciclo, porque una de las funciones que tiene asignada esta profesión también es la de esa sustitución. Señoría, más allá de lo que se puedan producir esos casos puntuales, que yo ¿por qué no los voy a reconocer? Claro que puede haber. Somos un sistema enorme, pero les puedo decir que el procedimiento funciona y estamos realizando, créanme, un enorme esfuerzo para que funcione y seguiremos trabajando en ello. Y la directora general seguirá haciendo todos y cada uno de los esfuerzos que sean necesarios para que desde luego nos olvidemos de lo que ha hecho ese tan de Rajoy-Ver o Ver y Rajoy y que todavía estamos, de tener esta ley que no nos gusta a nadie, pero que hoy por hoy, mientras no cambien las características y circunstancias, tenemos que cumplirla, porque no somos insumisos y por lo tanto seguiremos trabajando. Pero yo les digo a ustedes que seguiré luchando en todos aquellos aspectos que tenga la posibilidad de un resquicio para mejorar las condiciones del sistema a pesar de los recortes económicos. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Para este segundo turno de intervención, los grupos proponentes disponen de 3 minutos. Por el Grupo Podemos tiene la palabra el señor de Manuel. Gracias, señora consejera. Tengo que aclarar que los sindicatos, cuando hablamos con ellos, a veces nos hacen referencia a que en el recurso que planteó la Junta de Andalucía con respecto al decreto se acudía o se aludía solo a defectos de forma
y no tanto al fondo. Me gustaría que me aclarara esa cuestión, porque hoy estamos hablando aquí del fondo del problema y no tanto de cuestiones de forma. Y también añadir que en las conversaciones que hemos tenido con maestras y maestros se nos dice que la respuesta que le daba la directora de Recursos Humanos tendía muchas veces a cargar la responsabilidad del retraso en la cobertura de las sustituciones sobre los directores de los centros. Y eso nos parece también muy preocupante, por no decir indignante, en el contexto en el que estamos. Y no se corresponde, desde luego, con la sensación que tiene ese cuerpo docente. Habla también de que, si por un lado el profesorado tiene, como decía yo ahora, la sensación de que se culpa a los directores de los centros de esos retrasos, habla usted de que la culpa parece ser de que no trabajen los interinos, la tienen también los interinos, porque piden solo la provincia donde viven. No se corresponde, no creo que se corresponda eso con la realidad de este cuerpo, donde cuando se pide una sola provincia, normalmente en el caso de los interinos que tienen la seguridad prácticamente absoluta de que se les va a llamar por la puntuación que tienen en la lista para su provincia, si no las pedirían todas. Es decir, que no creo que sea tampoco de recibo culpar a los interinos de esa situación. Bueno, nosotros estamos haciendo, como decía antes, propuestas, y tenemos propuestas que hemos incluido en la moción para la mejora de la calidad de la educación, donde insistimos en el tema de las bajas e insistimos también en que se elimine el cupo de horas de sustitución, que es otra demanda ampliamente expresada por parte del colectivo docente. Estamos hablando, como decíamos, y creo que hemos coincidido casi todos los grupos en esto, de algo muy serio, de un periodo de la formación que nos preocupa especialmente. Y sobre ratios, por acabar ya con esto, ¿no? Usted nos trae cifras, pero es que uno habla con cualquier docente y la realidad que viven es totalmente diferente. Y en cualquier nivel de enseñanza. Es decir que en Andalucía no se han recortado las ratios, que no han bajado, que no han aumentado, perdón, las ratios profesor-alumno, bueno, es algo que se desmiente con la visita a cualquier centro y abriendo la puerta de cualquier aula y contando cuántos alumnos hay. Es decir, cualquiera que tenga compañeros en el gremio, cualquiera que tenga hijos en cualquier periodo educativo, sabe de esta realidad y sabe de estas cifras. Por tanto, creo que sería mejor afrontarlas, reconocerlas y a partir de ahí buscarle solución. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Carazo. Muchas gracias, señor presidente. Consejera, creo que hoy hemos reivindicado esta etapa educativa, el papel también de los maestros, de las maestras, de los profesionales que quieren trabajar, que quieren tener esa oportunidad, que quieren dejar lo mejor de sí mismos en las aulas y mejorar la calidad de esta etapa educativa. Mire, consejera, mejoremos esta etapa. Yo creo que hoy hemos hablado de algunas debilidades y esta etapa puede mejorarse. Aportemos soluciones. Creo que tenemos que dotarla de más recursos y tener un debate intenso y con altura de miras, consejera. Creo que aquí el pim pam pum no debe funcionar. Mire usted, consejera, hay que cubrir las bajas cumpliendo la ley. Hay que cubrir las bajas para que no se haga con el personal de apoyo. El personal de apoyo tiene que estar con los niños que lo necesitan, no cubriendo las bajas de otros compañeros en los centros, porque eso en base a qué decreto lo hace usted, consejera. Esa decisión, ¿en base a qué decreto? Mire usted, es que ya es una norma en los centros educativos, se lo vuelvo a repetir, y en esta etapa es una norma general. Luego, ¿en base a qué decreto? Es que, consejera, vamos a hablar con seriedad y vamos a coger el toro por los cuernos. No nos vamos a esconder. Consejera, hay muchas cuestiones que tenemos que resolver y esta es fundamental para que mejore esta etapa educativa. Consejera, mire usted, no utilice otros especialistas, también se lo hemos dicho, para cubrir las bajas en infantil. No lo haga. Consejera, luchemos por una educación infantil donde el alumnado
tenga maestros de apoyo y maestros que sean sustituidos en cuanto se produzca la baja, consejera. Aproveche también este momento para no suprimir más unidades ni más líneas de educación infantil, y yo se lo tengo que pedir esta mañana, consejera, en pleno proceso de escolarización con consejera, se lo tengo que pedir esta mañana. No suprima más unidades, aproveche este momento para rebajar la ratio en esta etapa educativa. ¿No presume usted de que Andalucía es diferente? ¿No presume usted que se gestiona de manera diferente y que se apuesta por la educación pública? Pues no suprima unidades, rebaje la ratio y mejorará la calidad educativa. Le pido que haga este esfuerzo esta mañana, consejera, porque todo lo demás es postureo. Y ya sabemos cómo actúan ustedes, consejera, acusando a los demás, echando la culpa a los demás, a la normativa estatal, a los recortes de Rajoy, pero es que ustedes no se examinan nunca. Ni siquiera en esta comparecencia, que esperaba un poco más de altura de miras. Yo espero no haber defraudado a todos los profesores que estaban hoy pendientes de esta comparecencia. Espero que no les hayamos defraudado, porque venir a hablar y comparecer de un asunto tan serio y donde existe tanta preocupación y donde estamos hablando del futuro profesional, de tantas personas, de tantos maestros y maestras, que vengamos aquí a confrontar y que vengamos aquí a echar balones fuera y a hablar de los demás, a mí me parece muy poco serio, consejera. Muy poco serio. Y yo no digo lo que ustedes tienen que decir, ni digo que ustedes no hablen de cualquier cuestión. Yo no he dicho que ustedes no hablen del decreto, si del decreto ya he hablado yo. Ya he hablado yo. Yo lo que les he dicho es que cumplan con la legalidad, consejera, y que cumplan con ese decreto. Eso es lo que he dicho. Pero no me parece serio que en una comparecencia con este asunto, con un presupuesto de una comunidad autónoma como la nuestra, de casi 30.000 millones de euros, vengamos aquí a responsabilizar solo a los demás. Es su competencia, consejera, la gestión, la dirección de nuestro sistema educativo, y es su competencia también la resolución de los problemas que hoy le hemos puesto de manifiesto en esta comparecencia y que, repito, son un clamor, por mucho que los intenten tapar, por favor, vaya terminando, y esconder, como también han hecho en esta ocasión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Carazo. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Segura. Gracias, señor presidente. De lo que yo estoy segura es de que las profesoras que nos están escuchando tienen una idea muy clara, porque tienen que hacer mucha economía, porque yo he hablado con ellas, tienen muy claro lo que son las limitaciones presupuestarias, señora Carazo. Y mire usted, echar balones fuera, pero ¿cómo echar balones fuera? ¿Pero usted se cree que tenemos una máquina haciendo billetes detrás de las puertas del Parlamento? ¿Usted no sabe que pertenecemos a un sistema educativo español con unas competencias que ustedes la están limitando? ¿Sabe usted lo que es nocivo? Los acólitos sumisos de la ideología y de los reales decretos, que eso es lo que usted está haciendo. Y por eso tenemos esas limitaciones presupuestarias, y le aseguro que la plataforma de PADEI eso lo entiende muy bien, aunque usted quiera hacer entender que no lo entiende. Sí que lo entiende. Mire usted, estoy convencida de que todas las personas que están trabajando ahora mismo en la gestión de la consejería están escuchando y están atendiendo a ver de qué manera se puede mejorar el sistema. Y desde luego, a mí, le voy a decir sinceramente, me molesta que cada vez que usted interviene tenga que decirle a la señora consejera que se examine, cuando usted tiene que mirar para arriba y decir tantos exámenes que los tienen ustedes cero patatero, porque los suspenden todos cada vez que se habla de invertir en educación, porque no les importa. Entonces, no venga usted aquí a ponerse parche y a decir que es que la señora consejera se tiene que examinar. Mire usted, que nosotros somos conscientes de lo que sucede en el segundo ciclo. Estoy de acuerdo con el portavoz de Podemos en el sentido de que tenemos que hablar del ciclo de infantil, el primer ciclo y el segundo. Es importantísimo, porque es que estamos convencidos de que se está atendiendo el desarrollo de esos niños y esas niñas, que el lenguaje que ahí se está practicando, yo he estado en esas clases y sé de lo que estoy hablando, porque soy maestra y sé el medio en el que vive el niño y sé cómo desde lo infantil se les puede estar ayudando a ser personas que están acostumbrados a tener hábitos de convivencia, a tener autonomía personal. Pues claro, pautas para poder vivir, resolver conflictos, claro que es importantísimo. Por eso me enfado, y me enfado de una forma triste, no de forma agresiva, señora Carazo. Le tengo un gran respeto, pero a mí me sorprende
que estando usted tan concienciada de la educación infantil, no le he escuchado ni una sola palabra, no le he escuchado ni una sola propuesta para que el Educa 3 esté respaldado por el Gobierno en funciones del señor Rajoy. No le he escuchado ni una palabra de ese suplicio económico de una ley que nos está atosigando, que dicen ustedes que tiene no sé qué presupuesto, que nos han subido no sé cuánto presupuesto, y luego nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es perdiendo presupuesto, con una ley que nadie quiere. Y en esa ley es importantísimo también la educación infantil, señora Carazo. Y hay una cuestión que está clara. Pues claro que no se está mintiendo aquí cuando se dice que de las 1.290, las 308 que están en bolsa, están trabajando 1.290 maestras interinas en infantil. Evidentemente, cuando hay una bolsa, pues las solicitudes se hacen por lo más cercano. Eso es así. Y eso también limita las condicionantes que ya tenemos en la comunidad autónoma. Si nosotros no estamos diciendo que eso sea ni bueno ni malo, la señora consejera lo que está diciendo es una descripción de la realidad. Que eso es un problema más añadido, pues claro, y lo tendremos que intentar resolver. Pero hay una cosa, porque supongo que ya estaré bastante mal de tiempo. De verdad, Marifran, permíteme que te tutee. Permíteme que te tutee. Sí, a mí me recuerda esto cuando yo tenía responsabilidades municipales, que querían que con una camisa fuésemos a la feria. Y es que necesitamos un traje. Es que es verdad que tenemos que hacer que la educación infantil sea un elemento importante, pero tiene que estar encubierto de todas las necesidades presupuestarias que necesita el sistema. Señora Segura, vaya terminando. No me puede usted decir, y ahora al hablar de presupuesto, si te digo de usted, no me puede usted decir que esas limitaciones presupuestarias no son una realidad. Y es verdad que todo va en cadena. Coincide con que ahora tenemos un problema que seguramente con más solvencia económica lo resolveríamos. Muchas gracias. Gracias, señora Segura. Pasamos al turno de preguntas orales. Perdón. Cierra la consejera, efectivamente. Le iba a quitar un turno, señora consejera. Bueno, se lo agradezco. No voy a decir muchas más cosas, pero bueno, alguna voy a decir. Por lo menos déjenme que diga aquí un poquito menos de demagogia, y que es verdad que ustedes no vienen aquí a aplaudir, pero sí vienen a construir. Es evidente, y algunas de esas cosas que estoy escuchando, pues me parece que no son constructivas. Más bien, como bien ha señalado la señora Segura, pues son totalmente destructivas. En cambio, he oído alguna otra que sí que es para tener en consideración y en cuenta. Mire, nosotros desde luego, ¿qué queremos? Pues es que es normal que queramos lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. Y ya he dicho lo interesante que es trabajar adecuadamente en la época a la que nos estamos refiriendo. También les digo que actuamos y que miren, olvídense un poco de alguna baja que ustedes tengan en mente, porque quiero decirle que nosotros las cubrimos y mire, no lo puedo hacer de otra manera que no sea que más que la que me dice el decreto, pero si es que el decreto lo señala, entonces lo que hago es mejorar la situación del decreto en el caso de las bajas de corta duración, porque si no sería horroroso, Entonces lo que hacemos nosotros es mejorar esas situaciones. Y mire, de verdad, señora Carazo, usted habla de los profesionales que ahora mismo están escuchándole. Yo claro que les quiero dar esperanza, porque esos profesionales que están ahí fueron los que salieron a la calle en contra de la LOMCE. O sea, piensan como yo, no como usted. Y entonces, como piensan como yo, estoy más próxima a entenderles y a escucharles y a poner de mi parte todo lo que yo pueda, precisamente para derogar esa ley, esos decretos que nos han llevado a las circunstancias. Si el decreto lo decía, era para restricciones económicas. No me pida usted que con esas restricciones económicas tenga yo que volver a hacer aquella educación que sí defendíamos y podíamos en marcha en Andalucía antes de la ley Wert, del decreto Wert, de la persecución Wert, podría decir, en nuestra situación. Y mire, yo estoy encantada, de verdad, con seguir trabajando en el 0 a 3 años, porque creo también en él. Yo, además de ser profesora, soy investigadora, y mi campo de investigación era la neurobiología.
Entonces, conozco bastante bien el desarrollo del sistema nervioso y la influencia que puede tener en la mejora de esta. Y por eso quiero hacerlo. Y me gustaría hacerlo muchísimo mejor. Como usted bien sabe, en este momento tenemos una oferta del 35% del total de plazas que podrían existir. Superamos lo que dice la Unión Europea, pero es que además es verdad que a mí me encantaría que fuese universal y, por lo tanto, gratuita en todos los niveles. No llegamos a todos los niveles, pero superamos el 50% de bonificación total en las que tenemos. Casi llegamos a un 70% en las que, no, 79% en las que tienen bonificaciones. O sea, que nos queda un margen muy pequeño de las que no están bonificadas. Y yo espero que cuando las características y circunstancias vuelvan a cambiar, por eso que queremos que se cambie todo y volvamos a tener más esperanzas y, por supuesto, una mejor financiación, estoy convencida, estoy totalmente convencida de que podremos abordar esa casi gratuidad del 0 a 3 años. Iremos progresando adecuadamente para completarlo en su totalidad. Y mire, por terminar, una cosa que a lo mejor está confundida, quiero hablarle del tema de los cupos, porque me lo ha explicado la directora general. Mire, los cupos se aumentan cada vez más cuando hacen falta. Se van aumentando progresivamente. No es un número de jornadas fijas. El aumento del cupo es automático. No hay que solicitarlo. Por lo tanto, no digamos que estamos presionando a los directores. El trimestre anterior se añadieron 5 millones de euros en jornadas netas y seguiremos haciendo ese aumento a medida que sigan necesitándose. Eso es la realidad. Yo no lo digo porque si no manejo los datos con esa exactitud, procuro estudiármelo todo, pero este dato no me lo sabía. Pero tengo la suerte de que está la directora general y me lo ha pasado. En fin, creo que estamos todos de acuerdo en un concepto, en poner en valor este tipo de educación, la educación infantil de segundo ciclo. Trabajemos todos en la misma dirección y, desde luego, hagamos propuestas interesantes, que yo creo que algunas de esas propuestas se pueden tomar nota. Decía lo de la ratio. Fíjese que yo estoy yendo a los colegios. Creo que dije una vez que yo iba a coger carretera y Manta. Bueno, pues la carretera la tengo totalmente manejándola, Y voy a decirles que voy y veo los colegios y veo a los niños que hay en cada clase, porque visito los colegios a ver cómo estamos, ¿no? Hago pruebas, evidentemente, ¿no? Y estoy comprobando que la ratio se mantiene. Puede haber, que a mí no lo he encontrado, pero bueno, como a lo mejor no tengo una muestra suficientemente grande, puede haber que en alguno se produzca algún tipo de desplazamiento de uno o dos alumnos, pero que los cupos lo mantienen. Que no son los cupos, el número de niños, perdón, que nos proponía las medidas que hemos tenido que aplicar, y no vuelvo a nombrar lo que tengo que nombrar para no ser tan reincidente. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Ahora sí hemos terminado el debate de esta comparecencia agrupada.